Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos y muy bienvenidas a la asignatura Lengua Española para la formación del profesorado 2. Yo soy el profesor Álvaro José y empezaremos el módulo 3 hacia una formación crítica del profesorado y específicamente en esta videoclase vamos a tratar de la unidad 1 por una enseñanza pedagógica y geográfica latinoamericana. Este tópico en especial es un tema que ya hemos visto en otros módulos, pero vamos a profundizar la formación crítica desde una perspectiva y una mirada decolonial con intención pedagógica de ver, concebir y entender el contexto latinoamericano. Por lo tanto, les presento los temas que formarán parte de esta clase. Bueno, una introducción al respecto del tema. Vamos a tratar, aunque muy rápidamente, de la diversidad lingüística de Latinoamérica, porque ya es un tema que hemos visto en la unidad 2 del módulo 2. Las perspectivas pedagógicas latinoamericanas, una mirada hacia una pedagogía crítica que está con su mirada dirigida hacia las cuestiones de nuestro continente. Estrategias para mejorar la enseñanza del español en Latinoamérica. Entonces vamos a hacer al final un resumen, un repaso de lo que hemos visto y por fin voy a destacar algunas referencias de lectura que formaron parte de esta presentación. Muy bien. La introducción. En esta unidad, que es la unidad 1, por una enseñanza pedagógica y geográfica del español en Latinoamérica, vamos a abordar la importancia de una educación lingüística y geográfica contextualizada en la región latinoamericana. Se enfocará en mejorar la enseñanza del español como lengua materna y o segunda lengua en un contexto que reconozca la diversidad lingüística y cultural presente en cada país. Bueno, entonces la meta de esta unidad es pensar una enseñanza pedagógica y geográfica, pedagógica en el sentido de una innovación crítica, una innovación pedagógica, y geográfica porque estamos preocupados con cuestiones que nos hace parte de nosotros en el sentido que somos latinoamericanos y estamos ubicados en un país que forma frontera con varios otros países latinoamericanos. Por lo tanto, es pensar la práctica de enseñanza de español, sobre todo para los futuros profes de lengua española, como son vosotros. Entonces, pensar en esta perspectiva pedagógica y geográfica de la enseñanza de lengua española. Bueno, en primer lugar, vamos a destacar la diversidad lingüística de Latinoamérica, donde se hablan diferentes variantes del español, cada uno con sus particularidades y riquezas, como ya hemos visto, y es esencial valorar y respetar estas diferencias para comprender la identidad cultural de cada comunidad y promover el uso adecuado y enriquecedor del idioma. El enfoque pedagógico propuesto busca situar al estudiante en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, promoviendo una educación más significativa y relevante para su realidad y entorno social. Integrar la cultura y la historia de la región en las lecciones de español no solo fortalecerá la conexión emocional con el idioma, es claro, una conexión afectiva, sino que también permitirá una mejor comprensión de la diversidad cultural presente en cada país latinoamericano. La geografía también juega un papel esencial en esta enseñanza. Al incorporar la geografía en el proceso de aprendizaje del español, los estudiantes podrán entender mejor cómo el idioma evoluciona y se adapta según la ubicación geográfica, la historia y las tradiciones de cada región. Por eso es importantísimo ubicarnos en el sentido de dónde hablamos. Hablamos desde una periferia, hablamos desde el borde, hablamos desde un proceso de colonización, de invasión, hablamos desde una perspectiva de que el ajeno, el otro, de lo que está afuera, en Europa, en Estados Unidos, que son más importantes. Y el contexto de esta práctica pedagógica, pensando en Latinoamérica, es pensar el opuesto.
pensar nuestros problemas desde una teoría hecha por nosotros, pensar nuestros problemas desde una perspectiva metodológica, práctica, hecha por nosotros mismos. Por eso es importantísimo brindar la geografía en este aspecto, no tan solo la geografía física, pero la geografía de los sentimientos, la geografía cultural y la geografía de un pueblo, porque la geografía puede ser tan solo el mapa geográfico, pero también es mucho más que eso cuando hablamos de enseñanza de lengua extranjera. Entonces, en este sendero, en este camino, en esta ruta, invito a vosotros que participáis conmigo de este viaje que es el viaje hacia conocer Latinoamérica y sus singularidades. Asimismo, se plantean estrategias para mejorar la enseñanza del español, como el uso de recursos digitales, materiales auténticos y enfoques comunicativos que fomenten la interacción y el uso práctico del idioma en situaciones reales. Pues bien, ahora que ya introducimos al tema, vamos a tratar entonces de los aspectos de la diversidad lingüística y por qué estamos visitando más una vez este contenido. Si ya hemos visto en el módulo 2, porque es una perspectiva clave. Entonces nosotros los profesores nos gusta repetir la enseñanza y repetir los contenidos a ver si ellos llegan hacia vosotros y que pueden ahí estar ubicados geográficamente en sus pensamientos, en los aspectos cognitivos y a la vez en un futuro muy breve que este conocimiento también pueda estar con vosotros en sala de clase. Nos vamos. Variantes de español en Latinoamérica. Y aquí es solo un recogido. Sabemos que tenemos diferencias fonéticas, léxicas y gramaticales. Por ejemplo, tenemos el ceseo, el voceo. Vimos, por ejemplo, las palabras vocabularios que son empleados específicamente en determinados países y otros no. Por ejemplo, para tratar de calza jeans, algunos pantalón de vaquero, y entonces se mezcla. La misma cosa pasa con ómnibus, autobús, bus, camión y otros vocabularios que son distintos de acuerdo con los países. Y los aspectos gramaticales que también cambian. Cuando utilizamos el voceo, tenemos un cambio radical ahí en la conjugación de la segunda persona del singular. Tú quieres, vos querés, tú sabes, vos sabés. Entonces, miren que hay un cambio en la conjugación verbal, lo que impacta en los aspectos gramaticales. También hemos visto la influencia de las lenguas indígenas en diversos aspectos, en palabras, el aspecto de toponimia, cuando las ciudades, ríos y paisajes naturales son nombrados con nombres indígenas, como por ejemplo tenemos en México muchas ciudades que llevan nombres indígenas. Tegucigalpa, por ejemplo, es una de ellas. También a la vez tenemos en Perú Machu Picchu, que también es una expresión indígena, y a la vez también del continente africano, que también recibimos esta influencia en los aspectos religiosos, también en los aspectos de la gastronomía, como nombre de algunas comidas o alimentos. Y a la vez, las variantes del español tienen sus regionalismos que son particulares, que son expresiones propias de cada país. Como he dicho en otra clase, por ejemplo, en nuestro país tenemos expresiones idiomáticas que solo se reconoce en estas regiones, ¿no? Por ejemplo, les traje como de Mojoca, Aipín, ¿no? Que son utilizaciones diferentes de acuerdo con la región. Y también otras expresiones que son muy coloquiales y que utilizamos a menudo para comunicarnos. Entonces, la variante de español también sigue la misma lógica de lo que tenemos muy cercano de nosotros, que es la lengua portuguesa. Las lenguas indígenas en Latinoamérica, también como hemos destacado, que no es tan solo valorar, sino rescatar las lenguas que ahí están
sumiendo, cómo sigue el riesgo de extinción. Entonces, la importancia y el valor cultural de las lenguas indígenas y la identidad latinoamericana, porque ante todo nosotros estamos compuestos por la cultura indígena, ¿no? No solo en la gastronomía, en la cultura. Y además, antes de los portugueses aquí llegaron, y además de los españoles aquí llegar, éramos una comunidad indígena. Entonces, tenemos en la sangre, en nuestros ancestros, la presencia marcadamente de los indígenas. Por eso, siempre y cuando valoramos la cultura indígena, valoramos también la historia de nuestros ancestros. Lenguas indígenas más habladas en la región y su distribución geográfica. Acá en Brasil tenemos como miles de idiomas indígenas que algunos son utilizados tan solo en algunas regiones, en algunas aldeas indígenas. Por otra parte, algunos idiomas indígenas se hicieron más esparcidos geográficamente, como es el ejemplo en Paraguay, que se convive el español y el guaraní en perfecta armonía, y son dos idiomas oficiales del país. En Perú, por ejemplo, tenemos el español, pero también tenemos el quechua como idioma oficial. A la vez, en Bolivia también tenemos un fenómeno igual que este. Allá convivimos con el español y el aymara, que también es una lengua totalmente indígena. Desafortunadamente nosotros en Brasil no tenemos el uso a menudo en los medios de comunicación, en el sistema educativo, la enseñanza de lenguas indígenas, lo que es una lástima ante todo, ¿no? Y también tenemos aquí el reto de preservar las lenguas indígenas frente a la influencia del español. En la clase pasada había dicho que Paraguay fue uno de los países que más resistieron a esta influencia. En la época de la dictadura militar de Franco, por ejemplo, se quitó la enseñanza de guaraní en las escuelas. Entonces el guaraní era visto como una lengua de poco prestigio. Afortunadamente, con el fin de la dictadura y el cambio político, el escenario también cultural, lingüístico, de políticas lingüísticas, incorporaron más una vez el guaraní al sistema educativo. Hoy las escuelas de la Red Pública de Paraguay imparten clases de guaraní y a la vez de español. Las lenguas afrodescendientes también están presentes en Latinoamérica, sobre todo debido a la esclavización del pueblo que vino desde África. Y estas comunidades también conservan sus lenguas y sus esfuerzos de preservación. Aunque no tengamos en el contexto latinoamericano, salvo mejor juicio, ninguna que sea oficial de algún país. ¿Sí? Tenemos el criollo, que es una lengua que ahí está, que también forma parte de la oficialidad, claro, pero también está ahí al lado del francés junto en el Haití, ¿no? Entonces, la influencia de las lenguas africanas percibimos, como ya he destacado en esta clase, en la cultura de una manera general, en las músicas, en la religión y la gastronomía. La diversidad lingüística de Latinoamérica también se incluye el bilingüismo y el multilingüismo. Como destaqué, los países de nuestra región de Latinoamérica, América del Sur, por ejemplo, tenemos ahí varios idiomas juntos como cooficiales, ¿no? Guaraní, español, quechua, español, aymara y español, y por ahí sigue. A la vez que es un beneficio tratar de idiomas múltiples, el plurilingüismo, vamos a tener también el desafío, porque impartir clases de un idioma que tiene influencias de otros idiomas es también un reto muy importante que debemos nosotros siempre tenerlo en cuenta, porque forma parte de nuestra profesión como profesores de lengua, llevar la multiplicidad y a la diversidad lingüística a sala de clase. Entonces es importante que políticas y programas gubernamentales para fomentar el bilingüismo y la preservación de las lenguas minoritarias. Acá en Brasil, hasta 2016, teníamos una ley federal que obligaba las redes públicas de enseñanza a ofrecer la lengua española en el currículo. Así que los estudiantes
de la enseñanza básica tendría en su currículum el español. Lamentablemente, desafortunadamente, con la reforma del ensino medio, nosotros tuvimos esta pérdida y ahora solo hay paso al inglés. Pero afortunadamente las cosas se están cambiando. En nuestro estado, en Mato Grosso do Sul, tuvimos ahora la incorporación en el currículum tanto del fundamental como de la enseñanza secundaria, la incorporación de la lengua española en estas etapas de enseñanza. Creole en lenguas de contacto, origen y características de idiomas criollos presentes en algunos territorios latinoamericanos, como el Haití, como he dicho, proceso de formación de lenguas de contacto y su evolución con el tiempo, las lenguas que se van absorbiendo una con otra, como es el caso de Paraguay. Y es interesante cuando vemos un paraguayo hablando y al mismo rato que está hablando en español, ya pone ahí una expresión en guaraní o empiezan a hablar guaraní, después el español. Y nosotros nos ponemos un poco perdidos porque no manejamos el guaraní, ¿no? La importancia social y cultural de los criollos en la comunidad donde se hablan. Es importantísimo preservar estas lenguas de contactos, que son dialectos también a la vez, que vino desde África y de otros países, y aquí aportaron su sabor, su color y su riqueza también. Impacto de la diversidad lingüística en la cultura. ¿De qué manera esta diversidad impacta en la cultura? Hay una relación entre lenguaje e identidad cultural latinoamericana. El sentido de pertenecer a un pueblo se refiere a pertenecer a una lengua, nuestra lengua madre. Por lo tanto, la identidad cultural latinoamericana está como que brindada por los aspectos del español. Entonces, reconocerse latinoamericano es reconocer también de la importancia que el español ejerce en nuestra identidad cultural. Las lenguas, ellas influyen en la música, literatura y tradiciones de cada país. No sé si ya se dieron cuenta, por ejemplo, que en Netflix en los últimos años hay una masiva producción de teleseries, de películas en lengua española. Hay algunas teleseries que incluso ponen actores que provienen de países distintos, como españoles, argentinos, colombianos, mexicanos, y allí se percibe la diversidad cultural. Eso es importantísimo porque llevamos a los países que no hablan español la diversidad de nuestra cultura, de nuestra literatura, de nuestra producción artística. Con eso vamos a tener una valoración a la diversidad lingüística, que es un elemento que, sin margen a duda, enriquece la cultura de nuestro pueblo. Desafíos y oportunidades. Retos educativos en el contexto de la diversidad lingüística de Latinoamérica. Los retos educativos están sobre todo en contemplar la diversidad lingüística. Como he ya señalado en algunos momentos, cuando estamos impartiendo clase o estamos impartiendo clase en escuela en la red pública, por ejemplo, nos deparamos con el escenario de libros didácticos producidos por editoras españolas, que no siempre reflejan la cultura de nuestro pueblo. Entonces, el reto educativo del profe de lengua española es preparar recursos y materiales didácticos que puedan representar la diversidad de nuestra gente. Los beneficios de una educación que reconozca y promueva la diversidad de las lenguas en la región. Entonces, cuando hablamos por una perspectiva multilingüe, plurilingüe, estamos trayendo y aportando beneficios a nuestros alumnos. Una vez que ya no es suficiente en el mundo contemporáneo hablar un idioma, dos idiomas. Quizá el mundo sigue el paso en el contexto de las herramientas, de la inteligencia artificial, para que dominemos más de un idioma. Sin duda, el papel de la tecnología, que vamos a hablar más adelante, las nuevas formas de comunicación, también permitió que el español conquistara el mundo globalizado, y hoy, sin duda, junto al inglés, son dos idiomas internacionales y oficiales en diversas partes del mundo, instituciones
gubernamentales o no gubernamentales. Ahora ingresamos en la perspectiva pedagógica latinoamericana. Esta perspectiva radica en la necesidad de ofrecer una educación más relevante, inclusiva y contextualizada para los estudiantes de la región. Una aproximación pedagógica adaptada a la realidad latinoamericana. Tiene varios beneficios significativos. Vamos a ver algunos de ellos. La contextualización cultural es una de ellas. Una perspectiva pedagógica latinoamericana toma en cuenta la diversidad cultural, histórica y social de la región. Permite que los contenidos educativos reflejen la identidad de los estudiantes y su contexto cultural, lo que genera una mayor identificación y conexión emocional con los temas tratados. Es decir, que mientras impartimos clases de español desde una mirada pedagógica latinoamericana, estamos haciendo una conexión con nuestra identidad, reconocernos latinoamericanos. Y es una gran dificultad de los brasileños en reconocerse latinoamericano. Y ya sea a causa del idioma, por cuestión de la lengua portuguesa, ya sea por cuestiones políticas también o influencia de otros países como Estados Unidos y los países de Europa. Entonces, traer a nuestros alumnos el contexto cultural latinoamericano es una manera también de crear una identidad cultural que pueda darnos nuestra definición de lugar y de mundo. Relevancia y significado también es una perspectiva. Al relacionar los contenidos educativos con la realidad de los estudiantes, la educación se vuelve más significativa para ellos. Los conocimientos adquiridos adquieren relevancia en sus vidas cotidianas y futuras trayectorias académicas o profesionales. Es decir, que mientras más damos y brindamos a nuestros alumnos con contenidos educativos que se acerquen a la realidad comunicativa de nuestro continente, estamos creando, en este caso, un vínculo con nuestros alumnos, porque está cargado de significado. Por ejemplo, imaginen Bellavista, que es frontera con Paraguay, impartir clases desde un contenido que habla de Madrid, que habla de Barcelona, o sea, está tan lejos de la realidad social, de la realidad cultural, de la realidad económica de aquellos alumnos. Entonces es pensar en el sentido que sí, puedo estudiar componentes culturales, regiones de España, pero mi meta es estudiar un poco más mi vecino, el país que está aquí. Por ejemplo, es muy posible que en Bellavista, Puerto Moutinho, por ejemplo, hay muchos brasileños que son brasiguayos, que tienen doble nacionalidad, o tienen un abuelo, una abuela, un bisabuelo, una bisabuela que es paraguayo, ¿no? Entonces es importante dar significado y relevancia a eso. Valoración de lenguas y tradiciones. O sea, valorar nuestra lengua es reconocer nuestra riqueza, la cultura indígena, los afrodescendientes, los criollas. Y estaba hablando hace un rato un poco de la cuestión de la Pachamama. La Pachamama, que también es una expresión indígena que significa madre tierra, se celebra el 1 de agosto. Entonces los países latinoamericanos que tienen una profunda conexión con la Pachamama celebran. Entonces es importante y es bonito ver que son culturas y tradiciones que debemos mantener porque es una perspectiva de nuestra historia, es la historia de un pueblo, es nuestra historia como latinoamericanos. Promoción del pensamiento crítico, y ahí vamos a tratar un poco de la decolonialidad, que es una perspectiva de sacar lo que es nuestro, pensar Latinoamérica con teoría hecha por latinoamericanos, pensar la enseñanza de español hecha por una metodología de los latinoamericanos. Entonces, pensar nuestra historia y nuestra cultura desde nuestra mirada, desde nuestra ubicación, que es en nuestro continente. Conciencia social y compromiso ciudadano. Una vez que estamos claros que es necesario respetar las diversidades, reconocer las variedades lingüísticas, reconocer la importancia de nuestros pueblos, sobre todo los indígenas y los descendientes de africanos que aquí viven con nosotros, es un compromiso ciudadano.
porque establece una integración, establece un camino de afecto y un camino de respeto mutuo entre los ciudadanos. Por eso siempre es importante educar para que no haya prejuicios. Adaptación a contextos diversos. Y es claro, siempre que reconozca la diversidad, estoy reconociendo que las personas son diversas, que las culturas son diversas, que los países son diversos. Entonces, esta adaptación es importante para el pensamiento crítico. Yo no puedo pensar en la realidad social paraguaya desde mi mirada social brasileña. Tengo que ver desde la perspectiva de aquellos que están ahí, ¿no? Muchas veces trasladamos nuestra mirada para la mirada del otro, lo que es un equívoco. Debemos ponernos en el lugar de aquel que vive aquella realidad. El fortalecimiento de la identidad latinoamericana, como ya he destacado, una vez que reconocemos el valor de nuestra cultura, una vez que ya reconocemos el valor de nuestra historia, de nuestro pueblo, fortalecemos nuestra identidad cultural perteneciente a Latinoamérica, porque somos latinoamericanos, ¿no? Bueno, ahora que ya finalizamos la etapa de esa perspectiva pedagógica latinoamericana, vamos a un poco pensar las estrategias para mejorar la enseñanza del español en Latinoamérica. ¿Qué modo podemos pensar esta perspectiva pedagógica? El primero es el enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo presupone la comunicación efectiva, o sea, si imparto clase desde esta perspectiva comunicativa en lengua española, estoy diciendo a mí mismo como método que tengo que fomentar la realidad comunicativa, no como el método audiolingual en que voy a repetir sentencias, decorar frases u oraciones. No, no es el caso. El enfoque comunicativo brinda el desarrollo de habilidades lingüísticas de manera mucho más significativa. Uso de materiales auténticos, o sea, y lo que he destacado, es importante, por ejemplo, utilizar en sala de clase, podcast, películas, periódico, canciones en el aula, todos los materiales que utilizamos a menudo en el día a día. Por ejemplo, quiero escuchar un podcast producido por mujeres en Asunción. Quiero escuchar un podcast producido por indígenas en la Amazonia peruana. Quiero ver una película peruana. Quiero ver una película colombiana. Canciones de varios cantores de Latinoamérica. O sea, utilizar materiales auténticos permite también que nuestros alumnos aprendan de la cultura de nuestro pueblo y de nuestra gente. Y es fundamental crear estos materiales una vez que, salvo algunas excepciones, los materiales producidos en Brasil, casi todos son materiales producidos desde España, ¿no? Desde editoras españolas. La integración de la cultura latinoamericana también es el momento de integrar nuestro pueblo. Sabemos que tenemos un mercado común del sur, el Mercosur, tenemos la UNASUR, que es la Unión de los Países de la Región Sur de Latinoamérica, también tenemos el Parlasur, que es el Parlamento Europeo, tenemos la Organización de los Estados Americanos, también que son organizaciones. Pero la integración de la cultura, bajo mi punto de vista, nace en sala de clase, nace en el sentido de pertenecimiento, de llevar elementos y componentes culturales a nuestros alumnos para que ellos puedan reconocerse latinoamericanos, que puedan pertenecer a nuestra cultura y celebrarla como un todo. Otro elemento que destacamos es disfrutar de las tecnologías. Las tecnologías nos permiten mucho, como por ejemplo ver una película producida en Chile o como por ejemplo escuchar un podcast que fue hecho por mujeres bolivianas. Y es interesante porque es una herramienta que no se acaba. Entonces, pensar recursos digitales para incrementar las clases de lengua española es sin duda una estrategia muy valorosa. Aprendizaje colaborativo y cooperativo. Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo permite que los estudiantes interactúen entre sí y compartan conocimientos y experiencias. Por ejemplo, el Tandem, que es también una plataforma que utilizamos para comunicarnos entre hablantes nativos de otros países. Entonces es importante pensar de qué manera yo puedo traer otros profesores de lengua española, otras personas que son nativas
de aquel idioma para llevarlo a sala de clase, para compartir un poco de la cultura con nuestros alumnos. La evaluación formativa desde una perspectiva de enseñanza pedagógica latinoamericana de la lengua española requiere de nosotros un pensamiento más claro acerca de lo que es aprender un idioma. Aprender un idioma no es tan solo comprobar con las pruebas, con los exámenes, con las evaluaciones, sino que es seguir el sendero que el alumno ha caminado, la ruta de aprendizaje que llevó a cabo este alumno, destacando los aspectos positivos, lo que hay que mejorar también. Vínculos con la comunidad, o sea, la enseñanza de español puede enriquecer este vínculo, sobre todo en las regiones de fronteras, como tenemos muchos municipios aquí en nuestro estado y en parte de Brasil, que forman parte de la frontera. Otra estrategia para mejorar la enseñanza del español en Latinoamérica está en la capacitación docente, brindar oportunidades de desarrollo profesional a los docentes para actualizarse en metodologías y enfoques pedagógicos eficaces en la enseñanza del español como lengua extranjera o segunda lengua. Es lo que estamos haciendo ahora, brindando a vosotros con estrategias y con enfoques teóricos que están al día en los principales centros universitarios. Promoción del bilingüismo, como ya he destacado, no es tan solo más hablar un idioma, sino que dos, tres o mucho más. Intercambio académico cultural es otra manera de formar y establecer vínculos entre instituciones, escuelas, entre países, como tenemos el contacto y el intercambio con otras universidades en Latinoamérica también. Llegamos al fin de nuestra clase y ahora vamos a algunas conclusiones de lo que hemos estudiado. Por una enseñanza pedagógica y geográfica latinoamericana, destaca la importancia de una educación contextualizada y relevante en Latinoamérica. Esta perspectiva busca integrar una enseñanza centrada en el estudiante que considere la diversidad cultural y geográfica de la región. La enseñanza pedagógica y geográfica latinoamericana busca resaltar la identidad cultural, la historia, la realidad social de cada país. Se reconoce la riqueza lingüística y la necesidad de valorar las lenguas indígenas y otras variantes del español presentes en la región. Además, se enfatiza la incorporación de la geografía como una herramienta para entender la diversidad y los desafíos presentes en Latinoamérica. Esta perspectiva pedagógica promueve un enfoque práctico, donde se involucre a los estudiantes en el aprendizaje y se integre la comunidad y la cultura local en el proceso educativo. En conclusión, por una enseñanza pedagógica y geográfica latinoamericana, busca formar ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno, a través de una educación que resalte la diversidad, valore la cultura y promueva una comprensión profunda de la región en la que vive. Esta fue nuestra videoclase. Yo soy Álvaro José y les deseo a todos una excelente jornada en los estudios. Hasta luego, nos vemos pronto.